Vamos a ver en esta actividad funciones de bases de datos. Dentro de las funciones de bases de datos que maneja Excel hay una gran cantidad. En este caso vamos a trabajar con las 6 funciones de bases de datos que considero que son las más importantes, sin demeritar las otras. Básicamente, lo que hacen estas funciones es aplicar unas operaciones, obviamente, a una base de datos. Aquí he seleccionado unos ejemplos donde la tabla de datos o la lista es muy pequeña. ¿Qué quiere decir? De que la operación que vamos a hacer con cada una de estas funciones de base de datos, pues no van a ser tan significativas, por lo que los registros son muy pocos. Vamos a trabajar con listas que tienen máximo 8 registros. Pero el impacto de las funciones se ven de manera muy significativa cuando los registros son muchos, cuando son listas que superan los 100, los 200, los 500 registros. Vamos a empezar entonces con esta función que se llama bdcontar. ¿Qué quiere decir contar dentro de una base de datos? ¿Qué plantea este ejercicio? Aquí dice, el gerente desea saber cuántos pedidos se realizaron en cada uno de los sectores. Entonces miren que la lista trae unos nombres de unos vendedores, unos sectores, donde aparecen hogar, electrónica, alimentos y un identificador de pedido. Para cada vendedor hay un identificador de pedido diferente. Es como el número del pedido que tomó por cada sector cada uno de estos vendedores. ¿Qué pide el ejercicio? Encontrar cuántos pedidos se registraron dentro del sector de alimentos. Aquí aparece en este recuadro, en la celda E2, ya el resultado de la función base de datos contar. Por ejemplo, aquí dice alimentos y aquí vemos que en alimentos hay 3 elementos asociados con cada uno de los pedidos. En este caso, la función bdcontar lo que va a hacer es contar por sector la coincidencia de alimentos y va a contar los registros que contengan alimentos y los va a contar y los vamos a ver aquí en esta celda. Yo voy a borrar este resultado y vamos a hacer entonces el ejercicio. Es este. Se coloca igual bdcontar. Lo primero que hacemos es definir la base de datos o la lista, que sería de la celda A1 hasta C9. Se selecciona separador de lista y luego seleccionamos el nombre del campo donde vamos a hacer el conteo de los registros. En este caso son los ID de los pedidos. Damos clic aquí en la celda C1, en el nombre del atributo, ID pedido. Punto y coma. Y luego que definimos el criterio. El criterio es que haga el conteo de los pedidos, pero de aquellas coincidencias donde el criterio va a ser el sector. En este caso seleccionamos desde G1 hasta G2 para que incluya el campo, el atributo sector, que va a inspeccionarlo en la lista, junto con el contenido que vamos a buscar para sector, que en este caso allí se tipió alimentos. Cerramos paréntesis y validamos. Entonces, en este caso, para alimentos, cuenta 3 pedidos. Bueno, aquí voy a arreglar alimentos, como todos van en mayúscula, voy a colocarlo aquí en mayúscula.
Bueno, miremos acá, por ejemplo, para hogar. ¿Cuántos pedidos hay para hogar? Hay 4 pedidos. Bueno, aquí podemos hacer lo siguiente. Podemos crear una lista dentro de validación de datos para simplemente despegar la lista y escoger el sector que queremos inspeccionar y que de una vez salga el resultado acá. Pero no lo vamos a hacer porque entonces se nos alargaría la sesión de video. Entonces aquí ya hemos resuelto la interrogante del gerente, donde él deseaba saber cuántos pedidos se realizaron en cada uno de los sectores. Aquí probemos ahora con electrónica. Le damos doble clic acá y pongamos electrónica. Entonces para electrónica hay un pedido. Como la lista es tan pequeña, aquí nos damos cuenta que hay un pedido para electrónica. Pasemos entonces ahora a la función BD contar. Es igual, sino que aquí el conteo de los pedidos se van a hacer con registros de ID pedido que son alfanuméricos. Como ustedes pueden ver acá en BD contar, el conteo se está haciendo con pedidos cuyos datos son valores numéricos. Aquí es lo mismo, pero entonces el conteo lo va a hacer con registros que contiene información alfanumérica. Entonces, volvamos nuevamente acá. Borremos aquí la fórmula y coloquemos igual BD contara. BD contara. Seleccionamos la base de datos. Seleccionamos el atributo o el campo encabezado de pedido, que por ahí es donde se va a hacer el conteo. Y luego definimos el criterio, seleccionamos sector, alimentos. Entonces G1, G2. Cerramos paréntesis y validamos. Puede ser con Enter también. Entonces miren, sale el mismo valor 3, porque hay 3 coincidencias en sector alimentos. Yo voy a agregar aquí este alimentos con una mayúscula. Entonces aquí es lo mismo. Si aquí, por ejemplo, cambiamos a hogar, pues obviamente va a contar las coincidencias de sector hogar. Pasemos a B de suma. Bueno, B de suma, ¿qué pide? Dice acá, el gerente desea saber a cuánto ascienden las ventas para cada sector. Entonces, de acuerdo al sector, hacemos la suma de las ventas. Entonces, el procedimiento sería, nos ubicamos acá en E2 y colocamos igual B de suma. Abrimos paréntesis, nuevamente debemos definir toda la base de datos, toda la lista, incluyendo los encabezados. Bueno, ¿cuál es el campo donde se va a hacer la operación? La suma, aquí en el campo de ventas. Entonces seleccionamos el título del encabezado ventas C1 y luego definimos el criterio, que sería G1, G2. Cerramos paréntesis, validamos. Entonces aquí dice que para hogar las ventas ascienden a $1,206. Si queremos ver, por ejemplo, alimentos, pues probemos. Asciende a 1,607. Entonces aquí ya hemos resuelto la inquietud del gerente que deseaba saber a cuánto ascienden las ventas por cada uno de los sectores. Vámonos ahora a B de promedio, que sería lo mismo, pero en este caso ya las coincidencias de sector ya no se van a sumar, sino que se les va a calcular su respectivo promedio. Entonces aquí el gerente desea saber a cuánto ascienden las ventas promedio por sector. Entonces vuelve y repetimos aquí en E2 igual B de promedio. Abrimos paréntesis. Seleccionamos nuevamente la lista completa desde A1 hasta C9. Punto y coma, definimos el campo, en este caso C1, ventas, o la celda C1. Y luego el criterio, que sería el sector, desde G1 hasta G2. Y validamos. Entonces el promedio para electrónica sería de 512 pesos o dólares.
Podemos probar, por ejemplo, con hogar. Ese sería el promedio para hogar, 227 pesos. Aquí ya hemos resuelto la inquietud del gerente y procedemos entonces a mirar BD extraer. Bueno, aquí digamos que la rutina es la misma. En este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a extraer un dato de la lista de acuerdo a la pregunta que se está generando aquí. Aquí dice el gerente desea conocer la edad de cada vendedor. Pues obviamente aquí, como la lista es tan pequeña, pues uno mira, por ejemplo, Juan, ya sabemos que tiene 35 años, María 27, Mónica 42 años. Pero ¿qué tal que esta lista fuera de 500.000 registros y fuera otras características, no nombre de vendedores, sino productos? Y otro atributo, no es sino, por ejemplo, stock, cantidad. Entonces la función ahí ya adquiere más significancia. Probémosla. Nos ubicamos acá en N2, igual BD, extraer, abrimos paréntesis, seleccionamos la base de datos, desde A1 hasta C9, punto y coma, seleccionamos el campo de edad, ¿no? B1, que es lo que vamos a extraer, la edad, y de acuerdo a el nombre del vendedor, que va desde G1 hasta G2. Cerramos paréntesis y validamos. Entonces, en este caso, Mónica. Mónica tiene 42 años. Pongamos, por ejemplo, Ana. Ana tiene 24 años. Sigamos ahora con la última función de bases de datos, que es BD producto. Aquí en este caso ya es más elaborado, que pues muy poco se utiliza en el mundo de los negocios, en el mundo administrativo. No sé si de pronto alguien aporte con un ejercicio del mundo real. Aquí, ¿qué es lo que estamos haciendo? Aquí dice el gerente desea saber el producto de las devoluciones si cada una de estas superan las 3 unidades o más. El producto de las devoluciones, si cada una de estas supera el valor o es igual a 3. O sea, el que tenga el valor igual acá a 3 o mayor que 3, que vaya acumulando, digamos así, las coincidencias, pero que las vaya acumulando multiplicándolas. Voy a arreglar acá, aquí hay un error. Si cada una de estas superan las 3 unidades o más. Por eso aquí en el criterio aparece en devoluciones mayor o igual 3. Entonces, vamos a exponer la función, que sería BD producto. Abrimos paréntesis, seleccionamos la base de datos desde A1 hasta C9, punto y coma. Aquí vamos a analizar las devoluciones. Clic en C1 y que haga el producto de las devoluciones que aparezcan acá en el criterio, de G1 hasta G2. Cerramos paréntesis y olvidamos. El criterio dice mayor o igual que 3. Entonces el producto que aparece allí es 3600. Sería básicamente esto. Sería, la primera coincidencia sería 5, ¿cierto? Multiplicado por otro valor que cumple con el criterio 4, que es mayor que 3. 5 por 4, 20. Por 5, 100. Por 4, 400. Por 9, 3600. Eso sería todo en cuanto al tema de las funciones de base de datos. Ok, hasta aquí llegamos. Vamos a ver ahora otras funciones matemáticas y estadísticas. Vamos a ver en este caso la función sumar.si, la función sumar.si conjunto, la función contar.si conjunto, promedio.si,
y promedio.si conjunto. Bueno, estas funciones pues tienen su campo de acción. Básicamente, normalmente se utilizan las funciones sumar.si y contar.si. Estas otras adicionales son más, digamos así, traen más complemento y donde se pueden incluir dentro de estas operaciones otros atributos adicionales que se pueden incluir dentro de la evaluación de cada una de estas fórmulas. Miremos el caso entonces de la función sumar.si. Es una función matemática junto con sumar.si conjunto. Bueno, miremos. Aquí nuevamente aparece la misma lista de 8 registros. Aquí en este caso la incógnita es la siguiente. Dice: el gerente desea saber los gastos y los kilómetros recorridos por cada vendedor. Bueno, entonces aquí están los datos relevantes. Está la información de los vendedores, los kilómetros recorridos y los gastos para cada vendedor. Aparece el criterio en la celda C1 y E2 del vendedor, y aquí vamos a aplicar la función sumar.si aquí en la posición E5. Entonces sería de la siguiente manera. Damos igual sumar.si, abrimos paréntesis y definimos el rango donde vamos a establecer el criterio. Sería en este caso el rango de los vendedores, que irían desde Tomás Moro hasta María López, desde A2 hasta A9. Punto y coma, el separador. Luego el criterio, que sería el nombre del vendedor que se va a evaluar, que sería en este caso lo que coloquemos aquí en E2. Damos clic aquí en E2, punto y coma, y luego definimos el rango que vamos a utilizar para sumar. En este caso, evaluemos primero los gastos. Entonces seleccionemos el rango donde están los gastos, que van desde C2 hasta C9. Bueno, cerramos paréntesis y validamos. Entonces mire que para el caso de Tomás Corso, en gastos, para el periodo, o para lo que informa allí la lista, es de 1.154.210 pesos. Probemos, por ejemplo, aquí, cambiemos acá a Josefa Flores. Pues aquí cambia a 610.000 pesos. Bueno, aquí se podría hacer una validación de datos con lista y crear una lista donde aparezcan todos los vendedores y se selecciona el vendedor y automáticamente aquí se recalcularía el valor de los gastos. Pero para ahorro de tiempo, porque si no se nos alargaría mucho más el video, eso lo dejamos planteado aquí, simplemente. Bueno, aquí en sumar.si, coloquemos aquí gastos. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Copiemos esta misma estructura de estas dos celdas acá, pegamos y coloquemos acá, borremos gastos y coloquemos los kilómetros donde los vendedores se desplazaron para, obviamente, hacer la toma de los pedidos de sus clientes. Bueno, entonces aquí volvemos nuevamente con igual sumar.si, seleccionamos el rango de los vendedores, nuevamente, punto y coma, en este caso la celda de 2, donde está el nombre del vendedor para el criterio, punto y coma, y luego el rango que se va a sumar. En este caso ya no serían los gastos, sino los kilómetros, que irían de B2 hasta B9. Cerramos paréntesis. Bueno, aquí cambiamos el formato, porque trae formato de moneda que nos trajimos de los gastos. Y aquí en el grupo de número démosle general. Entonces aquí Josefa Flores
tuvo un recorrido de 275 kilómetros. Si aquí pusiésemos Tomás Corso, sale el kilometraje del señor Tomás Corso. La suma del kilometraje, ¿no? De todos los registros que aparezcan aquí con las coincidencias de Tomás Corso. Bueno, pasemos entonces para sumar puntos y punto en conjunto y miremos qué nos trae. Aquí, ¿qué dice? Dice, el gerente desea conocer a cuánto ascienden las ventas por vendedor y por zona. O sea, que ya no solamente es por vendedor, sino que se está agregando otro elemento más a evaluar, que es el de las zonas. Entonces, apliquemos la fórmula aquí donde dice ventas aquí en J2. Entonces, coloquemos igual sumar puntos y le agregamos. Bueno, lo primero que definimos aquí, tal como dice aquí la sintaxis, el rango de lo que se va a sumar. O sea, que sería lo que va desde D2 hasta D7. Luego ya establecemos los otros, digámoslo así, criterios. Entonces, el primer criterio, aquí dice vendedor, seleccionemos los registros de vendedor que va desde C2 hasta C7. Punto y coma, y el criterio para vendedor, que sería lo que esté escrito aquí en la celda F2, lo que esté relacionado en F2. Punto y coma, y luego el rango de las zonas que están en la lista o la base de datos. Desde B2 hasta B7. Punto y coma, y luego el criterio que está en H2. Cerramos paréntesis y validamos. Entonces, para el caso de la vendedora Sonia Reyes, para la zona A, tuvo unas ventas de 387 pesos. Si pusiésemos aquí la zona B, vamos a ver qué valor le aparece. 1.058 pesos o dólares. Y así para el caso del señor Juan Realpe. Juan. Ok, para la zona B y para la zona A. Bueno, sigamos con contar puntos sí. Aquí ya hemos resuelto la inquietud del gerente. Las ventas por vendedor y por ciudad. Démosle aquí, contar puntos sí. Aquí, ¿qué pide el gerente? O el requerimiento. Dice, se necesita contar los tipos de movimientos realizados en los almacenes. Los tipos de movimientos realizados en los almacenes. Yo voy a arreglar acá. Ortografía. Es lo siguiente, simplemente aquí donde dice tipo, aparecen 3 tipos de movimientos en el almacén que son ingresos, faltantes y salidas. Entonces es contar dentro de este rango cuántos ingresos hay, cuántos faltantes y cuántas salidas. En este caso, por ejemplo, para ingresos serían 1, 2 ingresos. Entonces hagamos aquí la prueba. Entonces démosle aquí, igual, contar puntos sí, abrimos paréntesis. Entonces el rango sería los tipos, ¿no? Desde A2 hasta A9. Y el criterio sería el tipo, lo que aparezca aquí en D5. Entonces, por ejemplo, aquí para faltante aparecen 3 registros. 1, 2, 3. Si colocásemos aquí, por ejemplo, ingreso, nos aparecen los ingresos, serían 2 ingresos. Ok, sigamos entonces ahora con contar puntos sí, punto conjunto. Aquí aparece otro elemento más dentro de, digámoslo así, dentro de la evaluación de la función contar puntos sí. Ya se le agrega otro elemento aparte del vendedor. Bueno, aquí dice, se necesita conocer la cantidad de pedidos recogida por vendedor y por zona. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Aquí en la posición F5 borramos y colocamos igual contar puntos sí, punto conjunto, abrimos paréntesis. Bueno, aquí empezamos a definir rangos. Establezcamos el rango de vendedor, que iría desde C2 hasta C7, punto y coma. El criterio para el vendedor
en F2, punto y coma. El otro rango sería el de la zona, que va desde B2 hasta B7, punto y coma. Y en H2 la zona. Cerramos paréntesis y validamos. Entonces miremos que ¿cuántos pedidos hay para Juan Realpe? Para la zona B. Entonces miremos acá. Como hemos inspeccionado vendedor y zona, por defecto lo que se evalúa aquí afecta lo que es la cantidad de pedidos. Entonces sería aquí Juan Realpe y zona B. Apenas hay un pedido. Perdón, es este. El de la fila 5. El pedido BU 118. Sería solamente este registro. Probemos, por ejemplo, para la zona A. Bueno, aquí hay una validación de datos. No sé por qué la coloqué aquí. Probémosla. Aparece 2 pedidos para la zona A, Juan Realpe. Aquí hay una y aquí hay otra. Entonces 2 pedidos, el BU 115 y el BU 119. Bueno, ahora probemos la función promedio.si. Aquí se va, obviamente, a calcular un promedio de acuerdo a un criterio. En este caso, el criterio, va a ser la zona. Entonces, aquí, de acuerdo a lo que pregunta, el gerente dice necesita conocer el promedio de las ventas por cada una de las zonas. Entonces, nos vamos acá a F5 y colocamos igual promedio.si. Abrimos paréntesis. Bueno, entonces colocamos primero el rango de la zona, que iría desde B2 hasta B7. Punto y coma. Luego el criterio para la zona, que sería F2. Lo que se ponga en la zona de F2, el criterio para la zona. Y luego el rango donde vamos a evaluar. En este caso el promedio, sería las ventas, donde están los valores numéricos. Aquí en la columna de ventas. Entonces seleccionamos de D2 hasta D7. Y cerramos paréntesis. Esto ya aparece que para la zona B, el promedio de las ventas va a ser de 505 pesos. Si ponemos aquí la zona A, nos calcula el promedio para la zona A. Entonces aquí ya tenemos resuelta la inquietud, resueltas las inquietudes del gerente. Tenemos ya las ventas promedios establecidas ya por cada una de las zonas. Vamos ahora entonces con la última función, que es esta, promedio.si.conjunto. Que sería lo mismo, sino que estamos añadiendo vendedores. Aparte de la zona, vendedores. Entonces acá la pregunta es, el gerente desea conocer el promedio de las ventas por vendedor y por zona. Aquí también hago un arreglo. Estoy aquí haciendo revisión del ejercicio. Qué pena con ustedes. Promedio de las ventas por vendedor y por zona. Bueno, nos ubicamos acá en F5. Y escribimos la fórmula. Igual promedio.si.conjunto y abrimos paréntesis. Entonces, aquí según la sintaxis definimos primero el rango de los valores que vamos a promediar. En este caso sería la columna de las ventas. Entonces seleccionamos desde D2 hasta D7. Y luego establecemos los rangos pertinentes para cada uno de los criterios. Empecemos con los vendedores. Entonces, desde C2 hasta C7. Punto y coma y el criterio que sería el criterio que está en F2. En este caso el nombre del vendedor, aquí F2. Luego definimos el rango de las zonas, que va desde B2 hasta B7. Y el criterio, o sea, la zona, que está en H2. Cerramos paréntesis y validamos. Entonces allí aparece el promedio de las ventas por vendedor y por zona. En este caso el que se está calculando es el promedio de Sonia Reyes para la zona B. Si colocásemos aquí la zona A, nos calcula el promedio para la zona A. Si colocásemos aquí, por ejemplo, Juan Realpe,
nos calcula el promedio para la zona A de Juan Real, y si coloca aquí B, me calcula el promedio para la zona B de Juan Real. Entonces aquí hemos ya satisfecho los requerimientos del gerente para este punto, ¿no? El promedio punto así punto conjunto, el promedio por vendedor y por zona. Entonces llegamos hasta acá.